partir de este momento en Madero FM, los invitamos a sintonizar Perspectivas, junto a Guillermo Holzman y Percival Madero. Un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en un programa Perspectivas, aquí en la mesa de Madero Comunicaciones, junto a nuestro destacado amigo y colega Guillermo Holzman, a quien le agradecemos nuevamente que tenga la gentileza de acompañarnos en su escasísimo tiempo para compartir con nuestros miles de auditores y televidentes nortinos que nos siguen y que están atentos a las consecuencias o a las opiniones que tengamos del acontecer nacional y mundial. Mi querido Guillermo. Salud. La alergia, increíblemente la alergia ha aumentado considerablemente, pero un agrado, Percival, de saludarte nuevamente, igualmente saludar a todos quienes tienen la gentileza de seguirnos y vernos y aportarles, como siempre lo hemos señalado, alguna idea distinta para que tengan una mejor opinión sobre los casos, los sucesos que están pasando en nuestro país y también en el extranjero. Hoy día, Guillermo, nos meteremos en un tema importante y tal vez muy candente, porque tiene que ver con tu mirada, con nuestra mirada, que dice relación con los problemas que ha tenido Carabineros y el Ejército en este último tiempo respecto a que sus mandos están en crisis, a nuestro juicio. Han habido cambios importantes en Carabineros, 20 y tantos generales se fueron iniciado el gobierno de Piñera, acaban de irse 20 más o 21 más en el Ejército. Las estructuras de poder han cambiado enormemente y tenemos hoy día además serios casos que han pasado con la conducción de Carabineros, como en el caso Catrillanca, que el caso del conflicto mapuche, y esta filtración que ocurrió en el Ejército, que finalmente dejó al descubierto una parte importante de unas posibles armas que se estarían entregando al narcotráfico, o la que acaba de hacer finalmente esta confesión que hace el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, respecto a el tema de que hoy día las órdenes de los mandos del Ejército en algunas unidades militares se están judicializando. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Y qué valor le damos a un contexto tan importante como es las estructuras de mando? Y también, digamos, cómo esto se ve de alguna manera, yo diría, presionado por un sistema que requiere una democracia vigorosa y fuerte para poder sostener a estos grandes grupos o a estas grandes instituciones como son las Fuerzas Armadas. Sí, partamos diciendo, Percival, que las Fuerzas Armadas son pilares del Estado moderno y por lo tanto son pilares también y garantía y garantes de alguna manera de funcionamiento adecuado de la institucionalidad democrática. Cuando se habla, y está con unas definiciones previas antes de entrar de lleno a lo que tú me preguntas, cuando se habla que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, lo que se quiere decir es que son apartidistas. Las Fuerzas Armadas no pueden tener partido político, no pueden tener ideología política, no pueden ser de derecha ni de izquierda. Eso es un tema que tanto en Chile como en el mundo se ha discutido desde hace varias décadas a la fecha, y hay claridad respecto a que las Fuerzas Armadas están para servir al Estado y a través del Estado al bien común de la sociedad. Yo creo que eso es un tema esencial. Lo segundo, que es necesario reconocer que yo diría, así hay tres grandes autores que uno podría mencionar cuando quiere estudiar las Fuerzas Armadas. Está Janowitz, una parte, sí. Está Huntington por otra, y está Moscos por otra. En el caso de Janowitz y Huntington, uno de ellos está por la idea de que las Fuerzas Armadas sean prácticamente unas Fuerzas Armadas ciudadanas, ¿vale? Que tengan toda una participación en todas las decisiones de la sociedad, que es un poco lo que se ve en el ejército alemán hoy en día, y con un control civil obviamente muy potente dentro de ellos. Y la otra visión que se tiene ahí es que las Fuerzas Armadas deben ser consideradas aparte de la sociedad, dado el monopolio de las armas, no deben mezclarse con la sociedad y estar completamente aislada. Obviamente dentro de esas dos posiciones hay una serie de matices y la realidad finalmente
ya, gira en torno a esas dos posiciones. Mientras que Moscos lo que hace es meterse en la cultura organizacional de las Fuerzas Armadas y dar cuenta del corporativismo que tienen y la idea de que siendo los únicos que tienen el dominio legítimo de las armas, efectivamente los transforma en una suerte de familia, de ayuda interna y de soporte, porque esa responsabilidad no la tiene nadie más en la sociedad. Entonces, yo diría que estos tres autores están escribiendo de este fenómeno de Fuerzas Armadas de los años 50 en adelante. Bien. Ya, o sea, es decir, lo que quiero yo decir con eso es que cuando nosotros nos enfrentamos a los problemas que estamos viendo hoy día en las Fuerzas Armadas chilenas, estamos hablando de problemas que ya han sido estudiados, que ya se habían previsto que puedan suceder. Así, entonces, lo que uno primero visualiza, que en el caso de Carabineros tenemos dos focos concretos de problemas. Uno es en la gestión administrativa, de Carabineros, donde está el fraude por más de 16.000 millones, y otro tiene que ver con el manejo de un conflicto interno, nacional, que afecta a la relación entre el Estado y la etnia mapuche. Y es ahí donde existe un problema. ¿Y por qué se complejiza eso? Porque aparecen elementos que para algunos gobiernos se denominan terroristas, existen vinculaciones o relaciones asociadas a movimientos extranjeros, como el caso de las FARC, por ejemplo. Hay ideologías de izquierda instaladas ahí en torno a la reivindicación de derechos de parte de los pueblos originarios, más allá de que les corresponda. Recordemos que hay el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que ha aprobado por Chile, pero que no ha sido incorporado a la Constitución, lleva justamente a ese reconocimiento. Entonces, son dos focos concretos. Carabineros es una institución de más de 55.000 hombres actualmente, y obviamente no podemos hablar de que todo Carabineros es corrupto. Totalmente. O sea, yo creo que acá hay una primera cosa que yo rescataría. Del tema que pasa con Carabineros asociado a la Araucanía específicamente y toda la problemática que hay ahí, se deriva un segundo tema, que es el uso de la inteligencia policial y su relación con el Ministerio Público. O sea, porque ahí también hay un tema que es necesario abordar. Fiscales, básicamente, y la forma en que se llevan adelante las investigaciones. Creo que ahí hay un tema que es relevante. Entonces, yo creo que frente a eso, yo creo que ahí se pueden dar varios juicios que no podemos seguir discutiendo. Y en el caso del Ejército, estamos hablando de una institución que ya había sido investigada por irregularidad y delitos, incluso en la compra de sistemas de armas o armamento, que tiene que ver con las comisiones que pagan las empresas que venden armas a quien hace la gestión. Y eso se ha tratado de borrar no solamente en Chile, sino que en muchos países, pero en definitiva lo que se ha logrado ver que hay sobreprecios, mal uso de recursos, y que en buenas cuentas eso lleva a un tema de fraude. Dentro de eso mismo, dentro del Ejército, se salta algo que para muchos era habitual, que el hecho, y lo explica así, la explicación que estoy dando es la que da el auditor general del Ejército, es decir, todas las platas asociadas a traslados, sea dentro del país o fuera del país, se entienden como platas que pertenecen al oficial o soldado o uniformado en general. En consecuencia, lo que se hacía con eso es que si tú te vas a a Washington, y conforme un listado, una tabla que se maneja para su efecto, esta persona tiene tal grado, entonces por lo tanto le corresponden $10.000, $15.000, y se entendía que eso era así. Y todos, a lo mejor, como dudando de que eso fuese así, se entendía que era plata tuya, por lo tanto tú tienes que recuperarla. Y así se le decía justamente al personal. El tema está en que, más allá de que eso atente con el sentido común, de que plata mía cuando me están trasladando a cumplir otra función, el tema es que el delito empieza a configurarse cuando quien entrega esa plata a la persona, al uniformado, es la agencia de viajes. Bien. Porque el sentido común te dice que si efectivamente el Ejército ha dicho de que tú tienes una plata que es tuya para traslado y tú ves cómo llegas allá, ¿ya? Y que todo lo que no uses es tuyo, no sé cómo hacer una suerte de viático, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo lógico que sea la propio Ejército que te va a hacer la plata y no la agencia de viaje. Yo compré los pasajes, tenía $10.000, gasté $5.000, así que el Ejército me tenía que pasar $5.000. Y es ahí donde se configura el delito, y por eso es la renuncia
de Griffith, o sea, qué sé yo, es por ese hecho, porque finalmente, al final del día, con la sorpresa de ellos, pues me dijeron que esto era mío. No, pero como si eso fuese así, el procedimiento hubiese sido otro. Y no la agencia de viajes pagando, pagando directamente al oficial. Bien. Entonces yo diría que y después viene el tema de lo que es la conversación que tiene el comandante en jefe con la oficialidad y su oficialidad instalada acá en Santiago, que lo hace la escuela militar. Lo primero a decir respecto a eso es que es habitual que los jefes, los comandantes en jefe o los comandantes de unidades reúnan a todos sus oficiales para poder informarle la situación, ya sea desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de los problemas que hay, y de manera de transmitirle como confianza, hacerle ver que el mando está preocupado, que está accionando respecto a ello. Por lo tanto, lo hace con el lenguaje y con la certeza de que se trata de una reunión reservada, donde está hablando a sus iguales y que donde efectivamente le da a conocer y traspasa información. Lo inusual de eso es que ese tipo de reuniones se filtre. Por eso tú tienes mucha razón al decir que uno de los problemas es la filtración. Es decir, ¿por qué se filtra? ¿Quién la filtra? ¿Y a qué medio se filtra? Porque no se filtró a Mercurio. Sí. No se filtró a La Tercera, no se filtró a Radio Bio Bio, no se filtró a Radio Cooperativa. O a Madero. O a Madero, no se filtró a Madero, se filtró a The Clinic. Sí. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí hay llama la atención decididamente todo ello. En consecuencia, una vez filtrado, eso significa también de que el comandante en jefe no estaba hablando a la opinión pública ni a la ciudadanía, le estaba hablando específicamente a sus subordinados. No a alguien más. Entonces el problema viene en términos de que una vez hecho pública y filtrada eso, digamos, esa grabación, el comandante en jefe tiene que hacerse cargo de sus dichos. Y eso genera un problema político. ¿Por qué? Porque si efectivamente todo lo que informó había sido comunicado a las autoridades políticas respectivas, ningún problema. O sea, de hecho, el comandante en jefe no dice nada nuevo que no se hubiese sabido. Sí. No hay nada. Lo que sí hay es que se da cuenta de que hay sumarios internos que se están llevando a cabo en el ejército y que no han sido traspasados a la justicia civil porque se consideraba de que eran netamente militares. Como es el caso que les pone ahí de suboficiales que compran armas legalmente, luego la dan por perdidas y finalmente la terminan vendiendo a gente vinculada al narcotráfico. Ya, entonces, y eso, digamos, pareciera ser que la apreciación tanto del fiscal Abbott como de otros como abogados es que eso debería ser parte de una investigación de la fiscalía, que viene a colocar además otro punto de debate respecto a cuáles son los alcances y la jurisdicción real que tienen los tribunales militares y qué pasa con toda reforma de la justicia militar que se viene discutiendo, yo diría, unos 10 años más o menos, así que no un poco, más o menos 10 años. Ahora, también, a lo mejor te interrumpí, pero también eso pasa cuando el comandante en jefe del ejército, cuando va a la Comisión de Defensa al Senado, declara ahí también, a propósito de esto que era una cosa inaudita, respecto de los problemas que tienen los mandos para poder imponer sus órdenes y cómo se judicializan sus órdenes. Eso es parte también de una crisis, al parecer, bastante mayor, que primera vez la veo en todos mis años de estudio de asuntos del Estado, digamos. Primera vez que veo una circunstancia de esa naturaleza. ¿Cuál es tu opinión de eso? O sea, yo creo que hay definitivamente una carencia de institucionalidad por una parte, de adecuación institucional para que este tipo de cosas, estas irregularidades administrativas que finalmente terminan en delito, jamás se debieron haber producido, y eso significaba adecuar las reglamentaciones, no mucho más que eso. Y eso no se hizo. Por lo tanto, hoy día hay una buena cantidad, 800 oficiales que están siendo cuestionados por los viajes que hicieron, cuando todos pensaban que estaban actuando bien, y por lo tanto ahí yo diría va a primar la buena fe, o debería primar por lo menos como la buena fe en muchos de esos casos. Hoy día la estructura de mando empieza a debilitarse cuando los problemas internos que afectan a la institución no tienen un adecuado acompañamiento político respecto a la conducción y manejo de estos. Entonces, el mayor grado de autonomía que las fuerzas han alcanzado no tiene que ver necesariamente con el hecho de que las fuerzas quieren ser autónomas y que nadie se meta con ellas. Tiene mucho que ver con los niveles de capacidad de conducción que hay a nivel político. Y eso yo diría que es bien sintomático para todas las fuerzas, incluyendo las policías.
Es decir, la conducción política supone que hay objetivos, supone que todo lo que se va a evaluar del comportamiento de la fuerza tiene que ver con esos objetivos. Cuando esos objetivos son difusos o se confunden los objetivos del Estado con los programas de gobierno, sin lugar a dudas entramos a un choque donde la conducción pasa a ser, yo diría, insuficiente, y donde se intenta utilizar el control como una forma de conducción. Y claramente eso no sucede. Cuando se hace eso y las situaciones se judicializan con el aval de las autoridades políticas, aval en términos implícitos, porque probablemente no lo hacen de forma explícita, claramente ahí hay un problema que no parte dentro de la fuerza, parte de la soledad en la cual están las instituciones respecto a su vinculación con el Estado y con quienes gobiernan el Estado. Y ahí yo creo que hay un tema. Si un comandante en jefe puede ser increpado por la autoridad política, o puede ser cuestionado por la autoridad política, pero el apoyo no está o no están las herramientas para poder superar esta problemática, yo creo que es complejo. Lo otro que resulta ser importante es que esto no viene de ahora. O sea, ha habido un proceso que uno estimaría que pasó desapercibido, yo no lo creo así, pero que habría pasado desapercibido, donde el tema de ejercicio de la autoridad militar sobre los subordinados se ha ido debilitando en el tiempo. Yo creo que ahí hay que dar muchas otras más explicaciones que provienen tanto del propio ejército, como también de las autoridades políticas que le ha tocado liderar todo ello. Porque en el fondo, yo no sé si para nuestros distinguidos auditores y televidentes, esta circunstancia del problema de los mandos pasa por unas circunstancias que a lo mejor pueden ser, no sé, como lo da a conocer el comandante en jefe a la Comisión de Defensa del Senado, lo deja tan claramente establecido cuando señala que se judicializa la orden del comandante, de la persona que está emitiendo una orden, y quien recibe esa orden se queja ante la justicia civil de la orden que le dio su superior militar. Uh-huh. Y la persona sigue dentro del ejército, ¿ya? Entonces, ¿cuánto daño le hace a la institución mantener una circunstancia de ese tipo? Porque en el fondo se debilitó todo el mando con esa circunstancia. Uh-huh. Y para la democracia o por la propia existencia de los mandos dentro de un ejército. No estamos hablando de un sindicato, no estamos hablando de un gremio, de un centro armado, estamos hablando de un ejército. ¿Y por qué esto, a la luz de estos acontecimientos, nos vemos una reacción, digamos, más fuerte, más impositiva desde la misma parte de la autoridad política? O sea, yo tiendo a pensar de que al producirse la filtración del comandante en jefe del ejército, cuando esto se conoce y sale a luz pública, el comandante jefe del ejército estaba reunido con su cuerpo general en Pichidangui. Yo iría conociendo la cultura organizacional, me atrevo a decir que frente al llamado del ministro Espina, me daría a mí la impresión de que la reacción natural es que todo el alto mando ahí presente se alineó detrás de eso, la figura de su comandante en jefe. Porque si había alguna intencionalidad de quebrar el vínculo entre la institución militar y el poder político, la forma de hacerlo era sacar al comandante en jefe de su cargo. Claro. ¿Ya? Y si eso pasaba, significaba un cisma dentro del propio ejército, que había que considerarlo en varios ámbitos. Uno de ellos, lo que estaba pasando en la región en aquel minuto. Lo segundo es que sería en pocas semanas sí, una segunda barrida de muchos oficiales generales. Sí. Y que eso es altamente, a mi modo de ver, inconveniente. Y yo me atrevería a pensar de que ahí, si pudiesen haber existido distintas visiones o sensibilidades dentro de grupos generales, esas se superaron rápidamente para alinearse detrás del comandante en jefe, no porque sea él particularmente como persona, sino porque representa a toda la institución. O sea, es decir, porque después de eso, va a bastar que un subordinado cualquiera haga alguna acción, una cosa que sé yo, y el ministro político, el propio presidente, lo saque. Entonces, yo diría que acá hay un tema. Pero eso también conlleva otra cosa,
que el comandante en jefe debe considerarlo, estará considerando lo más probable, es una autocrítica respecto a qué cosa pasa al interior de la propia institución. O sea, cuando un subordinado no cumple las órdenes que le da a su superior, ahí también hay otros problemas y otras consideraciones. Yo me atrevo a decir de que parte de eso se explica por el hecho de que ese subordinado se siente también empoderado y parte de la sociedad. Entonces hay un tema disciplinario por una parte, hay un tema doctrinario por otra. Y ahí yo te diría que es necesario poner atención, y no solamente de la mirada del ejército, es decir, el ejército yo creo que en esta oportunidad no puede decir déjemelo a mí, yo lo arreglo. Pero también hay que reconocer que en el lado político no hay el expertise necesario suficiente para entender este tipo de situaciones, ni para generar una conducción adecuada. De hecho, nos faltan varias cosas para que eso realmente pueda suceder. Entonces, yo diría que acá hay un tema donde el suboficial, por alguna razón, siente que puede judicializar las órdenes que se le dan, asumiendo un rol de ciudadano que él lo tiene limitado por propia voluntad. O sea, cuando decíamos al inicio, como un oficial no deliberante, claramente no puede tener un partido político, pero también tiene que someterse en la práctica a lo que está diciendo su superior jerárquico. Entonces, si las órdenes no son adecuadas, y yo me siento la capacidad de decir, sabe que no me gusta esa orden, o sea, hay acá algo que es necesario abordarlo mucho más ampliamente y que no resulta ser una cosa menor. Porque esto también, si lo llevas a otra institución importante, que tiene una relación bastante más cercana con la comunidad, como Carabineros, que se haya encontrado estas circunstancias en el caso Catrillanca, en la muerte de Camilo Catrillanca, y que las pruebas de los videos que existían para poder hacer un reconocimiento de la acción, de cómo fue los estándares de la conducción de los policías en ese minuto, y que ellas desaparezcan. ¿Ya? También tiene que ver con una situación muy parecida, es decir, en distintos ámbitos militares o policiales se ven conductas donde al parecer no hay respeto por la autoridad superior de lo que hay, y finalmente lo que ocurre es que dejan entrever que ante la evidencia que existe para poder presentar pruebas que den cuenta de una acción bien hecha, incluso de casualidades, el perder esta evidencia, como ocurrió en los videos de este caso, y que el propio general director de Carabineros tenga que intervenir él, ¿te fijas? En sus mandos para poder saber la verdad, y que quede en cuestión la verdad que están entregando. Ya había pasado antes con el caso Huracán y otros más. Y también significa la partida de un general de Carabineros y un coronel que estaban en la zona. Da cuenta que hay un problema que puede tal vez desbordarnos, ¿ya? Entonces, como Estado, ¿qué debemos hacer y cuáles son las funciones de la autoridad política particularmente frente a esto? Lo primero yo creo que es aislar los problemas dentro de la organización. Yo creo que eso es lo primero que se puede hacer. Y en el caso de Carabineros respecto a la Araucanía, hay un problema en la inteligencia policial, específicamente. Y hay un problema en la forma y las líneas de comportamiento que se le entregó a los funcionarios que sean del GOPE o no del GOPE, para actuar en la zona. Paralelo a eso, no debemos olvidar que si estamos viendo todo ello, es el Ministerio Público el que lleva adelante las investigaciones, y es el fiscal el que define con qué policía va a trabajar, si con una, con otra, con ambas. Y eso parte de la base donde hay un juez de garantía que va a validar la evidencia que puedan llegar, pero también existe la necesidad de que el Ministerio Público o el fiscal específicamente pueda ir validando también lo que le van entregando o evaluándolo. Y aquí lo que terminó sucediendo es que la inteligencia policial apostaba a la máxima credibilidad, pasaba la información sin ningún respaldo, o su respaldo adecuado por lo menos, y costaba mucho de que hubiese evidencia. Y eso yo creo que amerita una decisión política un tanto más relevante, que parte por la reforma a la inteligencia, donde debe tocarse particularmente en la capítulo donde se aborda el tema de inteligencia policial, lo que significa dentro de ella una inteligencia criminal,
que tiene que cooperar a que se generen evidencias. Una cosa es la inteligencia criminal, que analiza los elementos para poder orientar la investigación criminal, y son los investigadores criminales los que generan la evidencia. La inteligencia no es evidencia. La inteligencia, digamos, en su expresión de un análisis, en la expresión de la identificación de sus actores, de los procesos que se están involucrados, eso no es evidencia. Por lo tanto, la inteligencia criminal tiene que cooperar para que los investigadores, en este caso de OS9, de Carabineros, hagan la investigación. ¿Cómo está funcionando eso en Carabineros en la Araucanía? Yo creo que ahí hay una pregunta que requiere respuesta y transparencia. Y después, ¿cómo están funcionando las fiscalías para poder procesar todo eso? También. Entonces yo creo que acá hay un tema donde, junto con aislarlo, se requiere y se precisa una cierta claridad en la conducción para poder saber hacia dónde nos va a llevar. Pero no es normal. O sea, cuando un suboficial piensa que la cámara que le han entregado, que el Estado les da, digamos. Claro, me la puedo llevar a la casa, sacarme fotos con familiares, algo así, yo con mi pareja, en fin, y después volverla a usar en el trabajo. Si un suboficial, yo te diría, hace eso, es porque vio a algún oficial hacer algo parecido. Bien. Entonces yo creo que hay un tema organizacional y una cultura que se ha ido digamos, dilatando, se ha ido debilitando, y una cultura del engaño. La evidencia, como en el caso de Huracán, era en puro informe. Exacto. Claro, basados en un supuesto software que funcionaba y que extraía los mensajes de WhatsApp. Entonces, yo diría, cuando la inteligencia, algunos miembros de ella se prestan para un montaje de esa naturaleza, y ahora pasa lo de Catrillanca, o sea, hay un tema de cultura organizacional ahí muy potente, que es necesario abordarlo en forma muy urgente, y con resultados. Es decir, no es admisible, o sea, no hay explicaciones para eso. Ahora, Guillermo, estas circunstancias obviamente son, porque no recuerdo, otras circunstancias más delicadas, y ayúdame porque somos coterráneos, ¿ya? De DNA para semejante. Una cosa tan semejante como esta en democracia, digamos. Aparentemente esto revienta ahora. A mí lo que me preocupa, y ahí tu opinión va a ser muy interesante para nuestros distinguidos auditores y televidentes, ¿cuál va a ser la participación de este gobierno y los que vengan respecto de eso? Y finalmente, ¿cómo el poder civil tiene armas o tiene posibilidades para poder ayudar a generar condiciones de una inteligencia profesional? Porque esto que ha pasado en Carabineros, como lo que ha pasado con estos audios internos que en la comandancia, de un discurso de la comandancia en jefe, que era un discurso reservado, que es pasado, entre comillas, a una institución, a un medio de comunicación adverso al ejército normalmente. Claro. ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cuál sería el recado que le mandamos a nuestras autoridades de este gobierno, o el que sea, a las autoridades políticas, para saber cómo solucionar el problema? Porque esto puede desbordar y mañana no va a tener confianza en nada de lo que se dedica y que emane de Carabineros o del Ejército o de las Fuerzas Armadas. Yo te diría, primero es aislar el problema. Es decir, yo creo que acá se necesita, si tú me colocaras en términos de yo fuera asesor político del gobierno, yo estaría sugiriendo de que se cambie a todo el personal de inteligencia, se traslade, y el nuevo contingente que vaya con una capacitación específica para poder trabajar. ¿Ya? Lo mismo pasa con el tema GOPE, y yo diría que sería necesario, al menos desde mi perspectiva, que la ANI haga el análisis correspondiente con todos los datos que tiene la inteligencia policial para que ir verificando los antecedentes de los datos, pero se requiere limpiar la información que hay allá, porque es evidente de que por ejemplo, ahora se filtraba que la unidad de inteligencia tenía todo, la foto de Catrillanca, qué sé yo, y varios otros sospechosos menores de edad, etcétera. Pero eso es información que sirve al proceso de análisis de inteligencia. Sí. ¿Ya? Y yo insisto, eso no es evidencia en ningún caso. Entonces, ¿por qué llegaron a esos nombres? Lo dio un informante, porque lo agregaron. O sea, los procesos de inteligencia, de análisis de inteligencia hoy día pueden ser auditados sin ningún problema. Yo creo que falta eso, pero para que sean auditados se requiere capacidad civil.
Así es. ¿Ya? Entonces no puede solamente hacerlo un abogado, porque solamente el abogado va a ver el tema leyes. No puede hacerlo otro policía, porque como no se pueden auditar a sí mismos. Entonces, yo creo que acá falta, por una parte, potenciar el rol de la ANI, definitivamente, y darle esa potestad de auditoría y de control sobre los organismos policiales a raíz de que la ANI le corresponde coordinar los objetivos de inteligencia del país en virtud de los objetivos que traza el presidente de la República. Muy bien. Ha sido un tema extraordinariamente importante que hemos tratado hoy día, sin duda que remueve las bases de nuestro sistema democrático. Así es. Y queremos agradecerte, Guillermo, el tiempo que te has dispensado para conversar un rato de estos temas que probablemente requieren mucho más trajín de conversación, etcétera, pero hemos tocado lo que creo que a nuestro juicio, nuestros auditores y televidentes les interesa para tener una opinión de lo que está ocurriendo hoy día en la crisis de los altos mandos de Carabineros y el Ejército. Muchas gracias por estar nuevamente acá en la mesa de Madero Comunicaciones, en nuestro programa, en Perspectivas, y te esperamos para una nueva jornada. Gracias. Dejamos los micrófonos para despedirte de nuestra gente. Gracias a ti, Percival, y gracias a ustedes por seguirnos en estas conversas tipo tertulia de repente que nos damos con Percival. Y feliz de estar acá, así que nos veremos en nuestra próxima oportunidad. Distinguidos auditores y televidentes, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. El análisis y la actualidad nacional e internacional. Perspectivas en La Fuerza del Norte.